¿Cómo va a estar dado el transporte de las hormonas? Ya dijimos esto al principio, repetimos nada más ahora, hacemos un pantallazo, un repaso. De dos formas, libres, ¿verdad? Libres las que no tengan un carácter esteroideo, las que no le tengan al colesterol como, a la estructura del colesterol como base, ¿verdad? Ya que van a ser hidrosolubles, ¿verdad? Las hormonas pépticas, las proteicas, las catecolaminas, y unidas a proteínas en el caso de las hormonas esteroides y las hormonas tiroides, ya que su composición no le va a permitir circular de forma libre. Eh, Sin embargo, recordamos que existe una cierta fracción de estas hormonas que está de forma libre para ser utilizadas, de manera inmediata, ¿verdad? Una fracción mínima. De hecho, como dijimos al principio, la hormona que está unida a proteínas no es fisiológica, no está fisiológicamente activa. Vimos el transporte, ahora vemos el mecanismo de acción. La hormona ya se produjo, ¿verdad? A nivel de nuestros órganos endocrinos clásicos, a nivel de nuestros órganos endocrinos que no son clásicos, ¿verdad? Ya se transportó, ya está llegando al tejido y cómo después, qué pasa después para que esta hormona pueda ejercer su acción. Tenemos que tener en cuenta primero las estructuras, ¿verdad? Las estructuras que nos van a permitir, que nos van a ayudar para que la señal pueda llegar y el efecto se pueda producir. En primera línea tenemos a los receptores hormonales. Los receptores hormonales tienen unos ciertos requisitos que cumplir para ser catalogados como tal. Primeramente, podemos encontrar receptores hormonales en la membrana celular, ¿verdad? Que van a ser los de superficie, podemos encontrar receptores a nivel citoplasmático, podemos encontrar receptores a nivel del núcleo, ¿verdad? Los receptores que se encuentren en la superficie van a ser estimulados por las hormonas peptídicas, por las hormonas proteicas. Los que se encuentren en el citoplasma van a ser estimulados por las hormonas esteroides y los que se encuentren en el núcleo por las hormonas tiroides. Bueno, y así como les dije recién, estos receptores tienen que cumplir unos requisitos, ¿verdad? Entre esos requisitos está la alta sensibilidad, ¿verdad? Tienen que ser súper sensibles a estas hormonas, tienen que ser específicos para estas hormonas, selectivos, ¿verdad? Tienen que tener la capacidad de saturarse. ¿Y por qué decimos que tienen que tener la capacidad de saturarse? Para que eh, para que en algún momento, ¿verdad? Este efecto hormonal no sobrepase el efecto deseado, ¿verdad? Porque imagínense que no se puede hacer esta regulación a este nivel, entonces el estímulo va a perpetuarse, se va a producir una respuesta exagerada y nosotros no queremos eso, ¿verdad? Nosotros queremos que todo esté regulado siempre de forma equilibrada, ¿verdad? Bueno, otro de los requisitos es que, o sea, ¿por qué estos receptores no son, cómo estos receptores no se saturan, ¿verdad? Bueno, y obviamente se ocupan en su totalidad o bien la cantidad de estos receptores no es constante, ¿verdad? Van a introducirse en algunos casos van a introducirse a las células por imaginación, ¿verdad? Van a introducirse las células, van a pasar todo el proceso de amplificación de la señal. Una vez que se produzca el efecto deseado, ahí estos receptores van a ser devueltos a la superficie para poder reutilizarse. En algunos casos, en otros casos ni siquiera ya se van a reutilizar, ¿verdad? El siguiente paso para la, para la transmisión de la señal va a ser la señalización intracelular tras la activación del receptor hormonal, ¿verdad? Podemos poner un ejemplo acá que ustedes habrán visto. Esto es muy biológico, ya les aclaro. Pero vamos a poner un ejemplo justamente de biología que habrán visto el año pasado, en donde la señalización intracelular se daba a través de la proteína G, ¿verdad? Nosotros recordamos que la proteína G era una proteína con tres porciones que se encontraba en la cara interna de nuestra membrana celular. Esta proteína G a, va a ir estimulando a otra proteína para que se produzca un segundo mensajero, ¿verdad? Específicamente eh, la porción alfa, ¿verdad? Se disociaba, estimulaba, por ejemplo, la adenilatociclasa, ¿verdad? La adenilatociclasa justamente va a ser
nuestra proteína productora de segundo mensajero, ¿verdad? Que es donde se catalizaba la conversión de ATP a AMP cíclico. Este AMP cíclico viaja después para ejercer más, para amplificar nuestra señal y producir nuestro efecto deseado. Eh, Como productores del segundo, vemos después los mecanismos de segundo mensajero, ¿verdad? Y tenemos principalmente, podemos citar acá a las aldehidoxiclasa, la fosfolipasa C. La fosfolipasa C se encuentra dentro de la membrana, en la porción liposoluble, ¿verdad? Bueno, avanzamos un poco más entonces. Y acá nada más repetimos lo que ya dijimos. Tiene que tener una alta especificidad, una alta afinidad por la partícula que viene a estimularle, ¿verdad? Tienen que ser saturables, tienen que tener una fijación rápida, y también esta fijación tiene que ser reversible. Y esta fijación debe producir un efecto biológico, es decir, tiene que lograr la amplificación de la señal para lograr el efecto que queremos, ¿verdad? Lo que tiene nuestra hormona. Un poco más de lo mismo, ¿verdad? La característica dice que son proteínas de gran tamaño, entre 2000 y 100.000 por cada célula, ¿verdad? Una cantidad sumamente llamativa. Y habla de la localización de los receptores, ¿verdad? Cuáles se encuentran en la superficie, los receptores de superficie, que ya les dije que quién va a ejercer un efecto sobre esto, que van a ser las hormonas proteicas y las catecolaminas, los que se encuentran en el citoplasma, sobre los que van a actuar las hormonas esteroides, y los que se encuentran en el núcleo, sobre el que van a actuar las tiroides. Y dice que cada receptor es específico a una hormona. Avanzamos más. Y tenemos cómo se regulan estos receptores, ¿verdad? Y esto que ya les dije también, que el número no permanece constante, va a estar regulado a la baja o a la alza, ¿verdad? Si está regulado a la baja, quiere decir que se inactivan o destruyen al ejercer su función. Eh, y lo segundo es que se reactivan o se sintetizan al ejercer su función, ¿verdad? Muchas veces, esto quiere decir que muchas veces estos receptores no van a estar sobre la superficie, sino que el hecho de que la hormona llegue va a hacer que estos receptores se expresen para poder producir un efecto. Este esquema nos permite explicar el mecanismo por el cual comenté hace rato, ¿verdad? Actúa el receptor ya acoplado a la proteína en el espacio, o mejor dicho, en la cara interior de nuestra membrana celular. Vemos cómo la hormona llega al receptor transmembrana, ¿verdad? Lo activa de esta forma. La porción alfa de la proteína G se separa de la proteína G, ¿verdad? Para eh, que esta produzca su efecto en esta proteína transmembrana, ¿verdad? Podríamos poner de ejemplo acá la venilaciclasa, para que después vaya a catalizar su reacción, ¿verdad? Luego esto, una vez que esto se separa, se vuelve a unir con esto, todo el sistema se desactiva, ¿verdad? Una vez que la hormona deja de producir su efecto. Justamente acá lo que le dije era en la ciclasa, ¿verdad? Va a catalizar la reacción de la conversión de ATP a AMP cíclico por una proteína quinasa dependiente de AMP cíclico inactiva. Esto se activa después, ¿verdad? Y va a ejercer un efecto sobre una reacción para producir una respuesta a nivel celular. Eh, y nada más que eso, ¿verdad? Eso es lo que podemos decir acá. Acá ilustra justamente el ejemplo del mecanismo de acción ya a nivel de la célula diana, sería esto. Bueno, y acá habla de las hormonas que utilizan el sistema del segundo mensajero, anilato ciclasa, AMP cíclico. Ven que son varias hormonas, las hormonas más importantes, casi todas. La angiotensina 2, ¿verdad? La calcitonina, la catecolamina, la CTH, la gonadotropina coriónica humana, el glucagón, FSH y todas estas que ven acá, ¿verdad? Crean la señal a través de este mecanismo. Por eso es importante que conozcan más o menos cómo funciona el mecanismo, ¿verdad? Que no es complicado. En el tejido adiposo, esta leptina va a llegar hasta nuestro receptor y ahí nuestro propio receptor va a producir una fosforilación. Pone ejemplo acá el JAK2, ¿verdad?
este ya vuelve a fosforilar a otra molécula, ¿verdad? Que va a ser la STAT3. Y ahí esta 3 va a viajar hasta el núcleo, en donde posteriormente a través de la amplificación se va a producir los efectos biofisiológicos deseados. Este es otro tipo de mecanismo que encontramos en nuestro organismo, ¿verdad? Mayoritariamente, como dijimos hace rato, se ve mejor, o sea, se ve más expresado el mecanismo asociado a proteínas G, ¿verdad? Pero este es otro mecanismo que tenemos que conocer. Bueno, ya hablamos de los receptores que actúan a nivel perdón, a nivel de membrana. Ahora, ¿cómo operan entonces los que no están en la membrana, ¿verdad? ¿Cómo operan los que no están en la membrana si no se van a poder unir a proteína G, ¿verdad? Bueno, básicamente estos receptores intracelulares van a difundir a través de la membrana celular porque son sustancias liposolubles, ¿verdad? Van a difundir, van a unirse a su receptor citoplasmático y van a entrar a nuestro núcleo, ¿verdad? Van a entrar a nuestro núcleo en donde van a participar de la activación de los genes, ¿verdad? Ven esta reacción que se produce acá, ¿verdad? Acá vemos el complejo de receptor hormona, vemos que actúan sobre nuestro ADN, sobre nuestros genes, ¿verdad? Luego esto, o sea, el ARN pasa acá al ARN mensajero, esto sale del núcleo, con ayuda de los ribosomas crea las proteínas que vamos a necesitar y así sucesivamente. Y para dar ejemplos de quiénes son las hormonas que actúan a través de o que utilizan este mecanismo, encontramos a las hormonas esteroides suprarrenales, encontramos a las hormonas gonadales, las hormonas tiroides, la vitamina D, los retinoides. eh, Básicamente esto, ¿verdad? Se van a fijar a un promotor y van a ejercer su acción. Bueno, y esto es el sistema de segundos mensajeros de los pero de los fosfolípidos de membrana. Ahora mencionamos ya sobre de la anilato ciclasa. Ahora vemos cómo funciona el de los fosfolípidos de la fosfolipasa C, perdón. Entonces lo que se va a buscar acá es que con la unión de esto se inactiva la fosfolipasa C. La fosfolipasa C lo que normalmente hace es catalizar esta reacción, ¿verdad? Que es la conversión de bifosfato de fosfatidilinositol, ¿verdad? O PIP2, en diacilglicerol y trifosfato de inositol. Esto posteriormente después, el diacilglicerol entra dentro del citoplasma, activa la proteína quinasa C y a través de esto ejerce la respuesta celular, ¿verdad? Lo mismo el IP3 difunde dentro de nuestro citoplasma y también después, amplificando las señales, va a ejercer su respuesta a nivel celular. ¿Y quiénes son las hormonas que utilizan este mecanismo de fosfolipasa C? Tenemos la angiotensina 2, pero a nivel del músculo liso vascular. Nosotros sabíamos que la angiotensina 2 ejercía su efecto, pueden ejercer un efecto directo a nivel del músculo liso vascular, ¿verdad? También la catecolamina sobre los receptores alfa, ¿verdad? La hormona liberadora de gonadotrofinas, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la hormona liberadora de tirotropina, oxitocina y vasopresina. Sobre los receptores de 1, ¿verdad? Vemos que ya son un número más limitado de hormonas, ¿verdad? Y de repente no son hormonas que tengan una relevancia tan importante como si las otras, ¿verdad? La lista más larga que vimos hace rato. Bueno, y para ir cerrando ya, de vuelta repasamos cuáles son las funciones de las hormonas, ¿verdad? Se van a encargar de la regulación del metabolismo, regulación de nuestro crecimiento. Tienen una relevancia importantísima en la reproducción, en la producción, en la utilización y en el almacenamiento de energía, ¿verdad? Ayudan al mantenimiento del medio interno, a que siempre exista un equilibrio dentro de nuestro organismo, ayudan a la maduración del sistema nervioso central y básicamente todo esto, ¿verdad? Se puede concluir en que regulan, integran y coordinan reacciones, ¿verdad? Dentro de nuestro organismo.
como bien dijimos al empezar, es un sistema de control, un sistema que lleva las riendas de las reacciones que se generan dentro, reacciones y respuestas que se generan dentro de nuestro organismo. En conjunto con quién dijimos, sí, en conjunto con el sistema nervioso, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a ver si hay alguna diapositiva más. Sigue hablando de las funciones, ¿verdad? Que controla la intensidad de las funciones químicas en las células. Vimos el caso de los receptores de membrana, de los receptores que tienen que ser específicos, que tienen que ser saturables, ¿verdad? De esa forma se produce un control de la intensidad de estas funciones químicas. Se encarga de regir el transporte de sustancias a través de la membrana celular. Vimos los mecanismos de receptores transmembrana. Va a regular el equilibrio del organismo, participa en la homeostasis y el equilibrio. Tiene función de hacer aparecer las características sexuales secundarias, ¿verdad? Una vez que la persona entre en la pubertad, ¿verdad? Ya va a crear, vamos a ver cómo este sistema endocrino a través de las hormonas ejerce cambios notables, ¿verdad? Lo mismo también en el embarazo, ¿verdad? Se van a producir cambios notables que va a estar todo mediado por hormonas. Y otros aspectos del metabolismo en las células que son el crecimiento y la secreción. Bueno, y para cerrar entonces, algo que va a contribuir en gran medida para la medición de las hormonas son estos dos test, ¿verdad? El radioinmunoanálisis y la inmunoabsorción ligada a enzimas, o el test de ELISA. Nosotros dijimos en el transcurso de la clase que la cantidad de hormona que se pueda producir o que se produce en el torrente sanguíneo en nuestro organismo es muy, o sea, no despreciable, pero es muy reducida. Es muy reducida, entonces crea cierta dificultad y lo que nos lleva a utilizar estos dos test, ¿verdad? Recordemos que estas mediciones se hacen en picogramos, ya que generalmente, ya que son partículas muy pequeñas, ¿verdad? Se encuentran en concentraciones muy pequeñas. Y que hay que tener en cuenta también que para realizar estas medidas, así como ya dijimos en la clase, pero vuelvo a decir, va a depender de la hormona, del momento en que tengamos en que queramos medir la hormona, ¿verdad? No podemos medir todas las hormonas en el mismo momento. Recordamos, por ejemplo, la hormona de crecimiento tenía sus picos, ¿verdad? Que teníamos que aprovechar para hacer las mediciones o así va variando, ¿verdad? De acuerdo al tipo de hormona. Entonces, concluimos de esta forma esta primera clase de generalidades. Van a ir viendo después el órgano endocrino de forma individual en cada clase. Y hasta acá llegamos por hoy.